La idea es que en estos 40 minutos estemos revisando algunos temas importantes de la logística, de todo lo que está relacionado con esa logística del e-commerce. Voy a presentar mi pantalla, a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Perfecto, Lina, me cuenta si estamos ahí ya conectados. Sí, se ve La perfecto. perfecto. La idea entonces es tener este espacio o con preguntas al final o con preguntas a lo largo de la presentación. Como decía Lina, nosotros hacemos parte del grupo logístico coordinadora. Cordiútil básicamente es la empresa que algunos de ustedes conocen. Fuimos creados en el 2010 buscando prestar servicios integrados de comercio electrónico. Contamos entonces con más de 11 años de experiencia. Nuestra marca principal es Vendes Fácil. Nuestros aliados son las pequeñas y las medianas empresas, aunque también tenemos grandes empresas como aliadas. Y digamos que en este mundo de logística de última milla, a raíz de la pandemia, fuimos los creadores de ese servicio de fulfillment para el grupo logístico. Eh, digamos, les cuento un poquito ese tema de cómo se crea este negocio en épocas de pandemia. Algunos clientes empezaron a notar que estaban muy alejados de sus compradores. Uno de ellos es el grupo Familia, uno de nuestros clientes. En época de pandemia, si ustedes recuerdan, los productos de aseo y demás, pues tomaron gran interés. Las personas no podían ir a las grandes superficies, tenían que comprar en las tiendas de barrio y en las tiendas de barrio, pues de alguna manera tienes que comprar el producto que tengas a la mano y no el que quieres. Entonces empezamos a pensar en este servicio de fulfillment y por eso somos los creadores. Este servicio básicamente es tener en nuestras terminales de coordinadora o cerca de nuestras terminales el inventario primario de los clientes, es decir, sus productos, esos productos que están publicados en el e-commerce, y de esa manera llegamos al comprador de manera más ágil y con el producto que el comprador necesita. Entonces, básicamente, por eso Cordiútil es pionero en el grupo logístico de todo el tema de fulfillment y por ello empezamos a ser expertos en ese tema de trabajo, digamos, integrado con la última milla. La idea con esta presentación es ligar la logística de todo lo que es el e-commerce. Eh, Acá hay 4 grandes grupos, digamos, dentro del proceso. Yo me voy a concentrar a lo largo de esta presentación en los 2 que ven con fondo gris, en la venta, en el alistamiento, pensando en todo lo que podemos potencializar, digamos, dentro de nuestras empresas en estos 2 frentes. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido por todo el proceso logístico después o ligado pues a un e-commerce. Entonces tenemos la venta, que es esta primera parte, lo que es la venta del e-commerce, a través de o plataformas Vende Fácil o plataformas Shopify o WooCommerce o cualquier plataforma que tengamos a la mano para hacer esas ventas de e-commerce. Después de realizar esas ventas, pues tenemos un tema de la gestión del inventario. Finalmente publicamos un inventario en esas plataformas, que es el inventario que está disponible a los compradores, y ese inventario a su vez tendrá que estar almacenado, digamos, en algún lado donde nosotros podamos contar con ese inventario. Eh, el comprador espera o debería tener una notificación de la venta. Ustedes al hacer compras seguramente se han dado cuenta que nos llega un mensaje diciendo su pedido se está siendo preparado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es un tema importante para tener en cuenta, para darle confianza al comprador. Entonces, este primer ciclo, digamos, o grupo, tiene que ver con esa venta que ustedes o que nosotros cerramos a través de un e-commerce y que tiene estos 3 componentes importantes. Después de que la venta es notificada, que es este punto 3, a través de la validación de que el pago fue exitoso o que la transacción pasó a nuestra cuenta de manera exitosa, pues llega un tema de alistar ese pedido. Algunas personas tienen bodegas propias, algunos emprendimientos, su bodega es el baño de su casa o una habitación en su casa, lo cual está muy bien, pero sí o sí, independiente del punto donde tengamos nuestra mercancía, pues hay que hacer un alistamiento, que es lo que llamamos picking, es decir, ir a
completar ese pedido que nos llegó pues a través de ese comprador y que la venta efectiva dispara ese tema y ir a nuestra bodega o al cuarto donde tengamos las cosas guardadas o a una casa al lado donde tengo las cosas y hacer ese sistema o hacer ese proceso de picking para preparar los productos que ese comprador está esperando. Luego viene un tema de rótulo, digamos, o de preparación para entrega a la transportadora. Esto es importante, cada una de las empresas tiene su transportadora o propia o aliada. Es muy importante este tema de tener una trazabilidad real con una guía o con un rótulo. A veces hay empresas muy informales de transporte que pues no nos dan este tema de rótulos y de guías, entonces de alguna manera perdemos trazabilidad de lo que está sucediendo con ese paquete. El tema de packing, también clave. Recordemos que los paquetes llegan al comprador pues a través de un flete que paga ese comprador. Si nosotros no tenemos en cuenta un packing correcto y dejamos en un empaque o en una caja eh, digamos, espacios vacíos o es una caja demasiado grande para el producto. Recuerden que todo esto pues es cobrado por la transportadora. En el caso de coordinadora, obviamente el volumen es importante, el peso es importante, entonces dentro de las eficiencias que tenemos que buscar es tener el empaque correcto y preciso, porque si no vamos a tener seguramente un sobrecosto innecesario. Luego seguimos con todo lo que es logística, de transporte, que entonces yo preparo la recogida y le digo a esa transportadora, hoy a las 6 de la tarde espero que vengan y me recojan aquí a mi bodega o al mi almacén o a mi casa el paquete. Esa empresa de logística, entonces, de transporte, perdón, hace una distribución, entrega ese paquete a un comprador, hace todo el proceso y es lo que conocemos como última milla. Última milla, entendido ese concepto, muy importante en épocas de pandemia incluso, cuando teníamos muchas ventas por internet, pero nunca llegaban. Entonces el comprador decía, perfecto el precio, está muy chévere la foto publicada en el e-commerce, pero nunca llegó mi paquete. Entonces, importante este punto 9, que es la última milla, porque finalmente es donde vamos a hacer la diferencia. En esta época creemos fielmente nosotros como grupo logístico que el verdadero marketing es la logística en esta época. No es la foto bonita, aunque es importante, no es el precio competitivo, que es muy importante, pero si el producto nunca llega, pues finalmente no hay cómo lograr una fidelización de sus clientes. Y posterior a este proceso en general que les estoy dando de transporte, pues vamos con lo que es la logística inversa, es qué pasa cuando mi comprador abre el paquete o revisa eso que compró y no le gustó, no era lo esperado, pensó que era diferente y decide no comprarlo y decide devolverlo. Recordemos que por temas legales está en todo su derecho de devolverlo, entonces hay un proceso ahí de volver a entregar a la transportadora. Si fuese coordinadora, pues hay unos procesos donde enviamos a unas tripulaciones para que recojan ese paquete y ese paquete pues vuelve a nuestras manos como productores o comercializadores y pues que hay que hacer un proceso de inspección para ver si ese producto pues es susceptible de volver a vender, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este es el gran proceso general de logística. Eh, yo quisiera que nos concentremos como en algunos puntos que creo que van a ser muy importantes y desde la realidad de cada una de sus industrias. Eh, Vamos al tema de la venta. Eh, Súper importante el tema del flete en el momento en que ese comprador está frente a la decisión de compra. Este tema es clave. Hay algunas empresas que definen el flete gratuito o definen un flete único. Digamos que eso depende de los temas que tengamos con las transportadoras, pero ese valor del flete es súper, súper importante a la hora de esa relación con el comprador. Entonces es muy importante que como organizaciones tengamos muy claro qué es lo que esperamos de ese comprador frente al flete. Recordemos que hay valores muy superiores cuando ese comprador está ubicado en zonas muy lejanas. Es muy importante ser muy claros con ese comprador porque es un punto detonante de abandono de carrito cuando al momento del flete pues los volúmenes son muy altos. Entonces es muy importante que el flete sea visible y que el flete sea, digamos, amigable con ese comprador y justo con ese comprador.
Tenemos el tema de inventario y almacenamiento, que es el tema que a mí más me apasiona. Creo que aquí está el gran punto de optimización y de costos. Ahora más adelante vemos un poco más de esos puntos. La notificación de la venta, como les decía, eh, por ley y por, digamos, por sensatez con el comprador, es muy importante que tengamos súper clara el estado en que está ese pedido, si lo empaqué, si no, si está en proceso, porque es parte de la dinámica y de la confianza que le debemos de dar a ese comprador. El alistamiento, entonces, como les decía más adelante, es toda la preparación del paquete o del pedido. Em, es muy importante tener en cuenta que estos procesos de picking deben ser muy estrictos y muy formales porque es uno de los puntos álgidos de averías y de deterioro. Cuando yo tengo un proceso de inventario desorganizado, tendré seguramente un proceso de picking desorganizado y podré incurrir en temas de averías en el momento en que preparo ese pedido. El rótulo y la guía, lo que les decía, es muy importante tener una empresa confiable que nos pueda dar una guía para rastrearla. En línea, las grandes transportadoras pues tienen la opción de poder perseguir ese pedido y saber exactamente dónde está. Eso es muy, muy importante. Y el tema del empaque, como les mencionaba, el uso, digamos, de etiquetas, el uso de pictogramas cuando tenemos que decir delicado o este lado arriba, incluso comunicar con la marca, comunicar nuestra marca en el packing es muy importante, es saber usar esas bolsas, esas cajas para promocionar también nuestra marca, es clave como en todo este proceso de logística. En el empaque, entonces, es muy importante el peso y las medidas, seleccionar el empaque, ojo con los espacios vacíos en las cajas, porque estos son también fuente de averías. Para ello es importante usar temas como el papel burbuja, si son varios productos con dimensiones diferentes, usar separadores internos dentro de esas cajas. Yo siempre sugiero que no hayan espacios, es preferible mandar a hacer una caja acorde con mi producto, o por lo menos con varias de mis referencias, para evitar que tengamos espacios en blanco y tengamos unas averías. El peso y las medidas son importantes, de eso dependerá el cobro que nos hace la transportadora, entonces es muy importante ser muy exactos en ese sentido. Y como siempre, y no menos importante, sugerir a esas tripulaciones, al comprador, al todo el que tenga contacto con ese paquete, cómo debe desplazar y tomar esa caja en sus manos. Si son delicados, si es este lado arriba, si son frascos, entonces cómo indicamos que deben de ir paraditos en la caja con unas flechas, en fin, es importante el tema de las sugerencias de manipulación. La logística del transporte, en temas de la recogida, dentro de lo que hay que pensar más adelante como empresarios es si tengo varios puntos de despacho. Uno de los temas importantes en la pandemia es, y que nos enseñó la pandemia, es cómo estamos más cerca de nuestros compradores. Tener una bodega gigante y con muchos productos en Cali, pero tener la mayoría de mis compradores en la costa atlántica, pues hace que esté más lejano de poder vender. Distintos, yo tengo identificados la mayoría de mis compradores donde están y empiezo a generar puntos de despacho en diferentes ciudades más cerca al comprador, lo cual va a llevar a mejores tiempos y también lo que va a llevar a fletes más baratos, porque es distinto si yo tengo un punto de recogida o una bodega en Cali, en Barranquilla y en Medellín, y obviamente mis compradores recibirán sus paquetes de cada uno de esos puntos. Entonces el tema de recogida es clave, pero también depende del conocimiento que tengamos de nuestros compradores y de nuestra gran, digamos, masa crítica. Es muy importante empezar a tener esos datos muy a la mano. Distribución, lo que les decía, tener el estado de mi paquete y el estado de mi transporte en tiempo real. En temas, digamos, de paro y demás, era muy importante saber mi paquete que iba, digamos, rumbo a Pasto, qué estaba pasando, estaba en la vía o se había quedado en la terminal de Cali por alguna razón, en fin, eso es importante. Y la última milla, como la gran oportunidad que tenemos de generar fidelización con nuestros compradores. Eh, Cuando compramos algo y nos dice va a llegar en 8 días, a veces pensamos 2 veces antes de darle clic al botón pagar, porque sentimos que no es lo que queremos. Adicional,
Los temas de compra son muy desde la emoción, y esa emoción normalmente dura poco. Entonces, si nosotros en nuestro proceso de ventas generamos muchísimo tiempo entre la acción de comprar y el recibo de la mercancía o del producto, pues vamos a generar seguramente algunos temas de retracto. Incluso cuando tenemos la modalidad de recaudo contra entrega, que significa que nuestras tripulaciones van donde el cliente y recaban el dinero y el valor que nosotros definamos, pues si hacemos que esa brecha sea muy amplia, seguramente la persona se va a gastar su dinero o se va a arrepentir, en fin, entonces es muy importante definir con las transportadoras, con si son transportes propios, con nuestros domiciliarios, ese tema de última milla para nosotros ganar fidelización con nuestros clientes. Este es el proceso, digamos, logístico con la transportadora. Lo quise traer porque es un tema crítico que tiene mucho que ver con lo que hacemos todos los días, con coordinadora como tripulación, digamos, que viene detrás de nuestros paquetes. Voy a dar una pasadita por lo que es este proceso con la transportadora. Entonces, lo que les decía, hay una solicitud de recogida. Yo le digo a la tripulación que recoja en mi lugar un paquete. Esa tripulación llega al punto, hace un chequeo, digamos, electrónico que llamamos checkpoint, donde hace una lectura de esa etiqueta inteligente. Esa etiqueta inteligente le está dando la información oportuna sobre el destino, hacia qué terminal, digamos, debe salir ese paquete, etcétera, etcétera, y comienza todo lo que es el tracking de la mercancía para nosotros conocer exactamente cuál es, digamos, ese camino que va a recorrer. Ese paquete llega a una terminal origen. em, por ejemplo, si estamos en Medellín, pues llegará a la terminal. Si está en Medellín, digamos, cerca al centro, más en este tema más menos periférico, estará en la terminal de la calle 30, por ejemplo. Si está en el sur, estará en la terminal de Mallorca, o si está en el norte, está en la terminal del complejo San Francisco, es decir, Copacabana y demás, pero se determina cuál es la terminal origen, digamos, más eficiente para que se haga todo el checkpoint de validación de esa recogida. Entonces, lo que hace el camión es que descarga todo eso que recogió durante el día. Eso, digamos, llega a esa terminal, tiene un tema de clasificación y comienza como todo el tema de transporte hacia la terminal destino. Esa terminal destino también la podemos rastrear con todo el tema de guías y de reporte, pues digamos, o de trazabilidad de esas guías. Eso está público y está en línea para todos nosotros. Entonces es importante contar con esas opciones para mirar cómo va nuestro paquete. Normalmente entonces hay una impresión de la guía cuando llega a esa terminal destino y ya va rumbo a su comprador, y entramos al punto de la última milla, que es cuando lo entregamos nosotros dentro de nuestras tripulaciones, cuando se lo entregamos, digamos, a un tercero, que son los servicios que tenemos como conocidos, digamos, Go, que son como unos terceros que nos ayudan a optimizar. Digamos, esos paquetes que llegan a una ciudad. Entonces, por ejemplo, el Go en Medellín recoge en la terminal de coordinadora 50 paquetes que van para el municipio de Bello y hace la distribución en el municipio de Bello, por ejemplo. Por eso hablamos aquí de distribuidor propio o de un tercero. Y finalmente llega ese paquete al destinatario. Entonces, cada uno de estos puntos es crítico, importante y es complejo dentro de lo que es la logística de la transportadora y los puntos por donde deben pasar nuestros paquetes. Por ello, volviendo al tema del empaque, es muy importante que ese empaque comunique qué queremos, cómo queremos que se manipule nuestro paquete, qué queremos que pase con ese paquete, porque si hacemos una cuenta aquí de cuántas manos están manipulando nuestro pedido, es muy importante que nosotros le demos toda la información necesaria a esas tripulaciones para que ese paquete llegue al destinatario de manera correcta. Si bien tenemos unos temas de, digamos, de siniestros y de lo que pase con nuestros paquetes en este proceso, es muy importante que como empresarios o como personas incluso naturales al enviar un paquete, demos muy buena información sobre la manera como están llegando, cómo deben llegar esos paquetes y cómo deben ser manipulados dentro de todo este proceso.
La logística inversa, ya se las contaba básicamente al principio, entonces nos damos cuenta que ese destinatario por alguna razón no decidió tener ese paquete, solicita a través de una novedad, bueno, o la misma cliente nos dice el destinatario no quiere recibirlo, entonces hay que entregárselo a la transportadora con algo que llamamos frete al cobro y eso significa que hay varias modalidades de cobro y de cargo al cliente, pero significa que el paquete o el pedido que tanto, con tanto esmero, alistamos, hicimos todo el recorrido al principio, pues vuelve a nuestras manos por un tema de retracto de parte del cliente. Entonces, básicamente estos 12 puntos reúnen todo lo que es la logística de transporte o con la transportadora, básicamente. Sin embargo, al principio les decía que me quiero concentrar y el mensaje al final de esta charla, que sé que es corta, son 40 minutos, es en qué puntos de nuestro trabajo podemos generar ahorros y podemos optimizar. Entonces, aquí me voy a concentrar en dos puntos importantes, que es el punto número 2, que es inventario de almacenamiento, y en el punto número 4, que es picking. Entonces, aquí hay unas preguntas que seguramente nos pasan todos los días y que es un poco llevar a que con algunos tips muy importantes podríamos mejorar este tema. Si tenemos en nuestra casa almacenado el producto, finalmente me llegó una solicitud, me llegó un pedido, una referencia y termino dónde tengo almacenado el producto. En los temas de bodega y almacén, esto se llama ubicaciones. A veces en la casa tenemos los productos guardados, pero es esta referencia, dónde la tengo, en cuál caja está, me voy a fijar si tengo o no ese producto acá en inventario, etcétera, etcétera. Hay un tema importante es también cuando tengo una bodega, mi casa o un almacén lleno de mercancía, se vuelve cualquier sitio cómodo para almacenar y termina siendo muy difícil transitar por mi casa, por mi bodega o por mi almacén, porque tengo tantas cajas alrededor que ni siquiera sé cómo manejarlas ni por dónde transitar. Entonces, es importante que empecemos a revisar si estos puntos son tan críticos y cómo optimizamos este tema de almacenamiento en nuestra realidad, digamos, o en nuestra bodega que tengamos pues como designada para nuestro propósito. ¿Cómo saber cuáles son los productos que más rotan? ¿Dónde archivo los productos que no se venden con tanta frecuencia? Normalmente en estas bodegas improvisadas o en nuestra casa o en nuestro almacén tenemos los productos mezclados y no podemos tener una lógica importante sobre la realidad de nuestro negocio. Es importante que tengamos entonces en unos sistemas o muy especializados o unos sistemas más básicos como Excel y demás, reconocidos los productos que menos rotación están generando. Porque recuerden que tener productos en estado, digamos, en estado, o sea, sin movimiento, pueden generar obsolencia, pueden generar averías, entonces es muy importante podernos dar cuenta de cuáles son los productos que no se están vendiendo, además para tener negociaciones más efectivas con nuestros proveedores, pero también revisar qué podemos hacer en nuestro sitio web de manera que saquemos una promoción o hagamos un paquete de el que más se vende con el que menos se vende, etcétera, etcétera. 4, ¿dónde tengo todos los productos que debería tener? ¿Cómo controlamos las mermas, las pérdidas, las averías? Si mi producto son portarretratos y empiezo a preparar todo lo que estoy haciendo en el picking y encuentro un portarretratos con eh, una pieza faltante, pues finalmente solo me estoy dando cuenta en el momento de cargarme el pedido y no seguramente cuando lo recibe el proveedor. Entonces es muy importante tener control sobre las mermas y las pérdidas, además porque en logística el punto más álgido de robos y demás es la bodega y es todo el tema pues de poder sacar y de poder, digamos, hacer como un mercado, las personas que digamos, están con la intención de hurtar algunas cosas, pues van mercando poco a poco algunos de esos productos. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos de vista el tema de mermas y de pérdidas. Hay un tema grave también a la hora de hacer ese picking, es que enviamos el producto errado o incompleto. A veces la referencia que pidieron no la entendí bien o por un tema de autoconfianza. Yo conozco muy bien mis productos, entonces voy, lo saco de la caja donde creo que están y resulta que es el producto errado.
Entonces es importante tener mucho control en los pedidos errados o incompletos porque finalmente será una devolución y una inconformidad por parte del comprador. ¿Dónde encuentro información de mi rotación para tomar decisiones? Si hoy les pregunto, ¿tenemos claro el porcentaje de rotación de mi inventario? Sí, no, clarísimo. Lo ideal es que mi inventario esté rotando más o menos al 50%, es decir, que si yo el 1 de julio compré 100 portarretratos, yo el 31 de julio por lo menos haya sacado 50 portarretratos a la venta o los haya vendido y tenga solamente 50. Eso es digamos, un tema que lo ideal sería que el 100% de lo que compré el día uno se vaya. Ojalá fuera así, pero es una realidad difícil de cumplir, pero por lo menos debíamos tener la meta de que el 50% de nuestro inventario esté ya en manos de compradores y no siga estando en nuestra bodega. Los temas de caducidad. eh, Creemos a veces que la caducidad solamente depende de los productos que son alimenticios. Falso, los cosméticos tienen fecha de vencimiento. Hay, por ejemplo, materiales de papelería, cuadernos y demás que fácilmente son susceptibles a polillas y a temas, digamos, externos que hacen que sus productos pierdan la posibilidad de ser vendidos. Entonces, a veces nos confiamos en el tema de inventarios, pensando que como no vendemos alimentos, ejemplo, no tenemos problemas de vencimiento, pero resulta que hay que poner atención a esos temas de vencimiento y lo mejor sería que los productos que están con un vencimiento más próximo sean los productos que salgan primero a los compradores. Sin embargo, es un tema difícil de manejar, digamos, si somos desorganizados en nuestra bodega, porque si tenemos todas las referencias en una caja, no es tan fácil tener el lote y la fecha de vencimiento a la mano. Entonces, otro de los grandes problemas, el tema de la caducidad y de inventarios con problemas de obsolencia que ya no pueden ser vendidos. Como les decía, los errores de manipulación de la mercancía, las averías. Recibimos la mercancía de nuestro proveedor en buen estado, pero al subir, bajar, manipular, poner en otra bolsa, sufren averías. Entonces es importante que estos son parte de los errores que tenemos en nuestro inventario y en nuestra bodega. Tenemos demoras en la salida del producto, no tengo tiempo para despachar. ¿Cuál de todos ustedes no lo ha vivido? Y es, me hicieron este pedido, pero no he tenido tiempo de armarlo, pero no he comprado el papel burbuja, y empieza el comprador a esperar, ¿no? A esperar, a esperar. Entonces, el día que lo pude hacer, llamé a la tripulación llamé muy tarde, ya no pudo llegar, mañana es sábado y resulta que es puente, y finalmente ese comprador recibió muy, muy lejos su pedido. Entonces, a veces esos errores de no tener tiempo para despachar nos pegan muy, muy fuerte en nuestras ventas. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Y más aún si queremos dedicarnos a vender, que es lo que en algunos puntos es más interesante. Entonces, o vendo o arreglo pedidos para despacharlos. Esa es la gran pregunta. Entonces, hay que estar equilibrando ese tema de rapidez también en los pedidos, pero también en cómo me dedico a lo que realmente me gusta, que es mi negocio, que es vender o producir X o Y producto. Y otro de los problemas finalmente es qué tripulación me recoge o qué transportadora, cuándo, dónde. ¿Será mejor hacerlo con un tema informal? ¿Será que mejor lo hago con una transportadora grande? Entonces empiezan esos temas de cómo logro mejorar un poco mi tema económico y tal vez en esto corro con la super idea de contratar una empresa informal para hacer esa distribución. Entonces, preparo algunos mensajeros subcontratados y demás. En algunos casos es muy bueno, depende del negocio, depende de la necesidad de oportunidad que tengo con mis compradores, pero también en algunos casos el no tener la trazabilidad ni la seriedad en el movimiento de esos productos, pues hace que podamos incurrir en unas pérdidas de pedidos y demás. Entonces, programar la recogida, cuándo, dónde, con qué transportadora, es uno también de los problemas graves que tenemos en el día a día cuando necesitamos mandar nuestros productos. Por eso lo puse acá en el 10.º lugar, porque creo que es importante también definir con qué tipo de transporte o de transportadora queremos llegar a nuestros compradores.
Soluciones, muchas dentro de lo que cada uno de estos puntos, y si hicieron la reflexión desde lo personal es, ok, estoy muy desorganizado en mi bodega, tengo mezcla de productos con diferentes fechas de caducidad, definitivamente no sé dónde tengo los productos, tendré que hacer una revisión. Sin embargo, hay unos servicios también tercerizados, que aquí los traigo como a colación, servicios tercerizados de control de inventarios, de almacenamiento, de despacho, pensando en lo que les decía inicialmente, es cómo estamos más cerca del comprador, cómo una empresa local que está en Medellín, en Bogotá o en Cali puede estar en varios puntos del país con inventario en esos puntos, estando mucho más cerca de su comprador y llegando de manera, digamos, más rápida, además de em, volver al tema de flete local, a un tema de pensar en el comprador en temas de costos, y eso solamente lo dará la cercanía que tenemos entre mi inventario y el comprador. Otro de los temas es definir si como empresa queremos bodegas propias y despachos propios, es decir, alquilar una bodega, contratar a unas personas para que me hagan el despacho. Esta es una muy, muy buena opción siempre y cuando tengamos muy clara la predicción de la demanda, porque si no tenemos claro cuánto vamos a vender, podemos incurrir en un gasto astronómico, que es una bodega, además es un gasto fijo, una bodega, un personal alistando. Entonces, puede ser una opción tener una bodega un poco más estructurada, sin embargo, tendría que tener muy claro el movimiento de mi demanda, porque si no, entonces tendré un inventario quieto, unas personas quietas y los pedidos no van a compensar la inversión que estoy haciendo en estos temas de bodegas propias. Clave apoyarse en sistemas tecnológicos para todo el tema de inventarios y de bodegas. Hay un sistema de administración de almacenes que se conoce como el WMS, ahí están sus palabras en inglés, que es el Warehouse Management System, que no es otra cosa que tener mi inventario por posiciones, es decir, yo divido el lugar donde almaceno en líneas, en módulos, y yo puedo decir en la corredor número uno tengo el módulo A, B, C y D, y en el módulo D tengo la referencia 1030 de la faja que yo vendo. Eso lo hace un sistema como el WMS, que es, digamos, uno de los sistemas más interesantes en manejo de almacenes. Sin embargo, como cualquier sistema, pues es costoso, pero de alguna forma es la tendencia con que estamos actualmente, es que yo simplemente me llega un pedido, ese pedido dice que me están pidiendo la faja talla L y el sistema lo que me dice es la faja talla L está en el corredor número 4 en el módulo F, en la caja 05. Entonces, la persona que me va a hacer el pedido va al, a ese corredor, a esa posición y a esa caja y saca el pedido. De esta manera, voy descontando el inventario que va saliendo a través de los pedidos. Sin embargo, es un sistema, digamos, complejo que vale la pena tener una inversión siempre y cuando nuestra capacidad, digamos, de pedidos y nuestra capacidad logística nos esté dando un indicio de que vamos a mover muchísimos paquetes y que necesitamos tener el tema estructurado, porque es un sistema como cualquier software caro, que sí me va a permitir optimizar mi almacén o mi bodega, pero que voy a tener que incurrir, digamos, en algunos gastos que tendré que ir cubriendo con mis pedidos y con mis ventas. Entonces, básicamente, esos son los apoyos o soluciones que hoy tenemos. La mejor y la ideal es que como organizaciones y como empresas, del tamaño que seamos, tengamos un nivel de organización y inventarios que pueden ser manuales en un Excel, pero que nos lleven a no tener obsolencias y que nos lleven sobre todo a tener pedidos efectivos, sin errores y sin faltantes, que creo que es parte de lo que nos pega todos los días porque enviamos lo que no es o algo incompleto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por eso me quise concentrar porque son puntos que son muy importantes y que están en nuestras manos. Eh, Definir si hay un derrumbe en la vía y mi paquete no llegó, no está en nuestras manos, es muy complejo hacerlo, pero poder alistar correctamente, almacenar y encontrar nuestro producto correctamente, creo que sí está en nuestras manos. Entonces, por eso me quise concentrar en estos puntos que creo que son tan importantes a la hora de meterle mano, digamos, a esa bodega, de ese alistamiento de nuestros productos. Aquí, digamos, hay 4 grandes tendencias, y las quise traer aquí un poco al final.
de cómo podemos llegar a ese comprador de manera, digamos, más efectiva. La primera es el servicio de fulfillment, que es de lo que les hablaba, que me apasiona, que es a lo que me dedico, es lo que hago todos los días. Por eso a veces se me sale este tema del almacenamiento y del alistamiento, y es contar con un tercero que nos ayude con el bodegaje de mis productos, es decir, el almacenamiento de mis productos, el alistamiento de mis pedidos y el despacho de esos pedidos de manera eficiente, es decir, sin errores, de manera rápida y en un lugar cercano a donde está mi comprador. Hay otro tema interesante que son los casilleros, que son como lugares donde yo recojo mi producto. Entonces, digamos, Coordinadora ahora lo está explorando. Entonces, en las drogas La Rebaja, yo puedo solicitar recoger en ese punto drop el pedido que tengo. Entonces, yo como comprador simplemente digo, ok, yo voy a la farmacia Pasteur más cercana y ahí yo recojo, digamos, mi producto. Otro tema importante son las entregas el mismo día. Hoy tenemos muchísimos emprendimientos, algunos muy buenos, que nos ayudan a, listo, yo le recojo ya, es un mensajero que va y se va a una velocidad y es la velocidad que el cliente necesita. Importante, las entregas al mismo día deben ser cubiertas por el comprador. Algunos e-commerce, si ustedes lo han visto, me dice, quiere que la entrega sea hoy por la tarde o quiere que sea mañana. Entonces, si es hoy por la tarde, te vale 8.000. Si es mañana, te vale 5.000, mañana en la mañana o en la tarde 5.000, y si me dejas que sea en 3 días, te sale gratis, por ejemplo. Entonces, muy importante, sé que el tema de entregas el mismo día nos emociona y emociona al comprador, pero es un tema costoso que debería ser pagado sí o sí por el comprador, porque si no, pues nuestro margen de producto y demás se va a ver muy golpeado. Y hay un tema también muy interesante que lo tenemos nosotros y es el tema de gestionar las novedades que se presentan con los pedidos. Es una lástima todo este recorrido que hemos hecho desde cómo almaceno, cómo alisto, cómo preparo para que la tripulación llegue a ese comprador y simplemente toque la puerta y le digan, esa persona ya no vive acá, llámela al teléfono porque ya no vive acá, entonces no puedo recibir el paquete. Entonces es muy importante o como empresas nosotros tener una persona que se encargue de solucionar esas novedades, es decir, cuando esa transportadora me diga, no puedo entregar su paquete porque la persona ya no vive en ese lugar, yo poder tener detrás en mi empresa o contratar a un tercero, como podemos ser nosotros, para que me patine todas esas novedades y simplemente llamen a ese comprador confirma la dirección, no, mira, ya no estoy en ese edificio, estoy en el edificio del lado y rápidamente pueda llegar con su producto. Entonces, digamos que son tendencias muy importantes que pueden hacer más eficientes el proceso logístico de nuestros pedidos que se generan a través del e-commerce, que son tendencia y que nos van a tener que seguir llevando a esos desafíos propios que tenemos en el día a día en nuestros negocios. Básicamente ese era como el recorrido que queríamos hacer en estos 40 minutos sobre el tema logístico. Voy a dejar de presentar por acá para que Lina me cuente si tenemos preguntas o alguna inquietud adicional. Bueno, ya en este espacio, como dice María Inés, pueden empezar a escribir sus preguntas, si tienen alguna duda que quieren responder con ella. Entonces tenemos este espacio para que ahí en esa casillita nos escriban que los estaremos leyendo. Listo, súper. Por ahora no vemos ninguna pregunta. Eh, Creo que ahí ya nos empezaron a preguntar. Ahí preguntó Alexandra, ¿ese servicio de entrega en puntos y entrega el mismo día con quién se hace? Hola, Alexander. Básicamente tenemos, digamos, hay muchas empresas que lo hacen. Hay emprendimientos como
Pues a ver, yo te digo así como que conozca, pues puede ser un Rappi, por ejemplo. Si tú le dices a un Rappi que te recoja un paquete en tu bodega y se lo lleva a un comprador, Rappi lo puede hacer. Hay infinidad de emprendimientos, o sea, tengo en la cabeza otro que se llama, por ejemplo, Chiperto, que también hace ese sistema. Lo que les decía es, hay que trasladarle el costo al comprador, porque finalmente estos emprendimientos cobran mucho y es alto porque preparar un pedido y recogerlo y llevarlo en la siguiente hora a tu comprador es fuerte. Entonces digamos, una opción interesante, pero que tendrías que, en mi opinión, trasladar al comprador, porque si no el margen de tu producto no te va a dar y va a ser mucho más complejo. Eh, Coordinadora como tal, o sea, nuestra empresa lo va a hacer en este segundo semestre, no es una realidad en este momento, pero estamos trabajando para que en el segundo semestre existan estos puntos drop. Entonces, seguramente, pues a través de nuestras redes y a través de nuestros asesores y demás, les contaremos cuando tengamos el tema del punto drop. em, digamos, al aire y ya podemos hacer uso de ese servicio. Bueno, por acá también nos escribe Fernanda Oliveros, ¿cómo se solicita el envío el mismo día? Sí, Fernanda, digamos que coordinadora como tal no tiene ese servicio. Nosotros también estamos en un servicio express, pero te voy a dar un ejemplo. Hay transportadoras, por ejemplo, de Prisa, donde es costoso, pero si tú quieres programar un envío de una información de un día para otro, por ejemplo, lo puedes hacer. O lo que te decía de Rappi, hay servicios como Rappi o como estos temas de transporte, digamos, a través de domiciliarios que te prestan el servicio de enviar en el mismo día. Sé que hay transportadoras también que lo están haciendo. em, Me voy a referir a mensajeros urbanos o a Ente Rapidísimo, que pueden tener ese servicio de entrega el mismo día y que puede ser una opción, digamos, para algunos de sus compradores. Coordinadora hoy no lo tiene, pero pues también lo es parte de los propósitos de este año, entonces al final del año seguramente estaremos dándoles buenas noticias sobre la solicitud o la opción de tener el servicio de entrega el mismo día, entendida como pedidos en la mañana entregados en la tarde, pedidos en la tarde y noche entregados al día siguiente. Vale, Fernanda, no hay problema. Acá escribe Alexandra, porque hay personas que dicen no todas las flotas tienen código QR. Em, no te entiendo muy bien, Alexandra. No todas las flotas tienen código QR. Las tripulaciones de coordinadora cuando te recogen el paquete, ¿a eso te refieres? Tal vez, no sé. Digamos que me voy a ver si entiendo un poquito lo que dice em, Alexandra. Digamos que hay un sistema, coordinadora puede hacer el recaudo en algunas ciudades donde nosotros tenemos, digamos, las tripulaciones propias. En algunas ciudades, es cierto, no tenemos código QR, pero es porque son reexpedidores, es decir, si tú mandas a la hormiga Putumayo, allá la persona o el camión que va a llevar el paquete a tu comprador que está en la hormiga Putumayo es un tercero que contrata coordinadora para que lleve el paquete. En ese sentido, ese tercero no tiene un código QR para recaudar. Por eso tenemos ciudades que son efectivas para hacer recaudo, es decir, donde una tripulación de coordinadora va con el código QR y cobra, pero hay ciudades donde por la lejanía o por el tipo, digamos, de servicio que tenemos, no llegamos hasta allá con, digamos, camiones propios y tripulaciones propias, sino que son unos terceros y esos terceros no pueden recaudar. Entonces, por eso lo que tú dices es verdad, es el tema de el QR es para algunos, esos algunos son solamente nuestras tripulaciones, cuando son expedidores por ciudades lejanas, no podemos hacerlo porque no están en la potestad de poder cobrar. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, la pueden aquí escribir en el espacio que les estaremos respondiendo todas sus inquietudes antes de cerrar esta capacitación. Bueno, no, muchas gracias a todos. Seguramente, Lina, les podremos enviar la información y dudas, inquietudes que se generen, digamos, en el proceso, pues súper bienvenidas a través de los canales que tiene
Vendes Fácil y Fulfillment Coordinadora para todos estos temas de interés logístico para ustedes. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, les pedimos nos llenen aquí la encuesta antes de irse y bueno, los esperamos en una próxima capacitación. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias, hasta luego.